Hay momentos en la vida en los que simplemente uno siente que necesita un cambio, no superficial, no de apariencia, sino uno profundo, de adentro hacia afuera. Uno que se note no solo en cómo hablas o te comportas, sino en cómo caminas por la vida. Y es ahí donde el estoicismo entra como esa herramienta antigua, pero más viva que nunca, que te agarra por el hombro y te dice, calma, ve paso a paso, pero transfórmate. Este video no es solo para darte consejos, es para que en solo 7 días, si aplicas lo que aquí aprenderás, llegues a un punto en el que ni tú mismo te reconozcas, pero en el mejor de los sentidos. Imagina por un instante levantarte dentro de una semana y darte cuenta de que ya no reaccionas como antes, que tus pensamientos no te dominan, que el ruido del mundo no te controla, que tu energía no se gasta en cosas sin valor. Imagina que con solo un par de prácticas diarias logras algo que muchos no consiguen en años: dominio de ti mismo, claridad mental y un poder interior que no depende de nadie más. ¿Te parece exagerado? Tal vez, pero quédate y compruébalo por ti mismo. Y si estás aquí y algo dentro de ti hizo clic con lo que estás escuchando, entonces este video es para ti. No es casualidad, es porque ya estás listo para avanzar, para crecer, para dejar atrás lo que ya no te sirve, porque sientes ese impulso de dar un paso más firme en tu camino personal y buscas herramientas reales, profundas, que no se evaporan con la motivación de un lunes, sino que se arraigan y transforman. Así que si este video te aporta, si lo que escuchas resuena en ti, te invito a darle like, comentar y compartirlo. No es solo un botón, es una forma de hacer que este contenido llegue a alguien más que también lo necesita. Alguien que quizás esté en una lucha personal y aún no sepa que este tipo de enseñanzas pueden ayudarle. Al hacerlo, te conviertes en parte de esta misión, y créeme, eso tiene más poder del que imaginas. Y si vas a comentar, te invito a que escribas esto: yo puedo cambiar. Solo eso. 4 palabras, pero con un peso tremendo, porque esa decisión, esa afirmación, puede marcar el inicio de tu nueva semana, tu nueva etapa, tu nueva vida. Primera lección. Enfrenta tu incomodidad con dignidad. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando buscamos un cambio en nuestras vidas es pensar que ese cambio va a ser cómodo, rápido o incluso placentero. Pero la verdad, y aquí es donde empieza esta transformación, es que lo primero que necesitas hacer para volverte irreconocible en solo una semana es dejar de escapar de la incomodidad. Porque cada vez que huyes de lo que duele, de lo que incomoda, también estás huyendo de tu crecimiento. Epicteto lo dijo con claridad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. ¿Y qué significa ser dueño de ti mismo? Significa no reaccionar por impulso, no correr cuando aparece la dificultad, no esconderte cuando algo te toca la fibra más sensible. Significa tener la templanza de quedarte ahí, mirar de frente lo que incomoda y preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? La incomodidad es ese espacio intermedio entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Es como el fuego que templa el hierro, que lo vuelve más fuerte, más sólido, más valioso. Cuando enfrentas algo que no te gusta, que te reta, que te hace sentir débil, no es una señal de que estás fallando, sino una prueba de que estás en el camino correcto. El estoico no busca lo fácil, busca lo significativo, y lo significativo casi siempre duele al principio. Pero aquí está lo importante. No se trata de volverte alguien frío o insensible. Al contrario, se trata de aprender a sentir sin dejar que eso te controle. Es entender que el dolor emocional, la frustración, la ansiedad, no son enemigos que hay que eliminar, sino señales que hay que traducir. Son como el idioma de tu alma diciéndote: hay algo que tienes que revisar, algo que debes fortalecer. Entonces, ¿qué haces con eso? No huyas, detente, respira, observa, nómbralo y después actúa con calma. Por ejemplo, si te incomoda el silencio porque estás acostumbrado al ruido de redes sociales o de la validación externa, quédate unos minutos más en ese silencio. Si te cuesta estar solo,
Usa ese tiempo para escuchar lo que hay dentro. Si te incomoda alguien que te confronta, pregúntate por qué te afecta tanto y qué puedes aprender de eso. El cambio real no empieza con frases motivacionales, empieza con actos pequeños de valentía. Y uno de esos actos es sentarte con tu incomodidad y no moverte hasta que ya no te controle. Eso, amigo mío, eso sí te hace irreconocible. Si aplicas esta lección durante 7 días, incluso solo por 20 minutos diarios, verás algo curioso. Empezarás a sentirte más fuerte, más centrado, más en paz. Y cuando los demás vean que no reaccionas como antes, que no te quejas igual, que no huyes igual, van a notar el cambio, porque habrás cultivado algo que muy pocos tienen: dominio sobre ti mismo. Y eso vale más que cualquier cosa que puedas aparentar por fuera. Así que en estos próximos días, haz esto. Busca activamente una incomodidad pequeña, algo que normalmente evitas, y quédate ahí un poco más. No tienes que transformarte de golpe, solo tienes que demostrarte que puedes resistir lo que antes te derrumbaba. Porque como diría Marco Aurelio, si está en tu poder, ¿por qué te quejas? Y si no está en tu poder, ¿por qué te quejas? Segunda lección: domina tu primer pensamiento del día. La manera en que empiezas tu día tiene más poder del que crees. No es solo una rutina, no es solo despertarte y mirar el reloj. Es en ese primer instante, en ese primer pensamiento al abrir los ojos, donde empieza a construirse tu identidad. Y si de verdad quieres ser irreconocible en una semana, tienes que comenzar por tomar control de lo primero que permites entrar en tu mente cada mañana. Séneca decía: tan pronto como despierte, debo recordarme que hoy encontraré a personas ingratas, soberbias, engañosas, celosas, egoístas, pero que también soy libre de decidir cómo reaccionar ante ellas. Fíjate en la clave: no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu actitud frente a él. Y ese control empieza al despertar. Lo que mucha gente hace, sin darse cuenta, es cederle el primer pensamiento del día al miedo, al estrés, al cansancio, al recuerdo de algo que les molesta o preocupa. ¿Y qué pasa entonces? Que su día ya está condicionado, ya salieron a la batalla con la mente vencida. Pero tú no vas a ser como todos, no si estás aquí. Lo que vas a hacer durante esta semana es simple, pero transformador. Apenas abras los ojos, antes de mirar el teléfono, antes de pararte o quejarte, vas a elegir conscientemente un pensamiento que te fortalezca. Puede ser una frase, una reflexión, una intención. Lo que importa es que tú la elijas, no que el mundo la imponga. Por ejemplo, puedes decirte: hoy no reacciono con prisa, hoy mantengo mi paz, hoy seré dueño de mí mismo, hoy actúo con sabiduría, hoy no necesito controlar, solo fluir con dignidad. Y no se trata de repetir frases vacías como un robot. Se trata de decirlo con presencia, con intención, sintiéndolo como una orden directa que le das a tu alma. Lo que estás haciendo con eso es construir un muro mental frente al caos del día. Te estás entrenando para dirigir tu energía en lugar de dejar que el día te la robe. Y aquí es donde todo cambia, porque si tu primer pensamiento del día es consciente, los que siguen se alinean con él. Tu nivel de atención mejora, tu ánimo cambia, tu diálogo interno se hace más firme. La gente lo nota, tú lo notas. No vas por la vida reaccionando como una hoja al viento, sino caminando con dirección. Esto también tiene un efecto acumulativo. Tal vez el primer día se sienta forzado, el segundo día se te olvide, el tercero lo digas a medias. Pero al cuarto día empezarás a notar una diferencia. Y cuando llegues al séptimo, sentirás que tu día ya no te aplasta como antes. Porque el simple hecho de recordar quién eres antes de sumergirte en el mundo cambia todo el tono del día. Muchos de los grandes sabios lo sabían. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para el mundo, escribía para sí mismo, en la mañana, como una forma de recordarse lo que de verdad importaba antes de enfrentarse al imperio. Si un emperador necesitaba eso, ¿cómo no vas a necesitarlo tú? Así que tu tarea para esta semana es clara. Elige tu primer pensamiento. Escríbelo si hace falta. Repítelo al despertar. Mantén la mente firme.
Y verás cómo ese pequeño acto, tan invisible para otros, va moldeando un nuevo tú. Uno más presente, más fuerte, más estoico. Uno irreconocible. Tercera lección. Separa lo que controlas de lo que no. Esta lección, aunque parece simple, es una de las más poderosas del estoicismo, y cuando realmente la aplicas, te cambia la vida por completo. Porque la verdad es que muchas veces el caos que llevamos dentro no viene de las cosas que suceden, sino de nuestra necesidad de controlar lo que no nos corresponde. Epicteto nos enseñó algo que deberíamos tener grabado en el alma. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Tan sencillo, pero tan revolucionario. Imagina por un momento cuántas veces en tu día te desgastas emocionalmente pensando en cosas que no puedes cambiar. Te frustras por cómo alguien te habló, te enojas porque el clima no ayuda, te llenas de ansiedad por el futuro, por la economía, por lo que otros opinan. Y todo eso, ¿para qué? Si nada de eso está en tus manos. Cuando tú aprendes a separar lo que puedes controlar de lo que no, es como si le quitaras peso a tu espalda. No se trata de rendirse ni de ser indiferente, se trata de invertir tu energía en lo que sí puedes hacer. Por ejemplo, no puedes controlar si alguien más te respeta, pero sí puedes controlar tu respuesta. No puedes decidir si hoy será un buen día afuera, pero sí puedes decidir si hoy será un buen día dentro de ti. Esa es la verdadera libertad del estoico. Y cuando haces esto todos los días, incluso por unos minutos, empiezas a desarrollar una claridad brutal. Ya no te peleas con lo que no puedes cambiar, y eso te deja más espacio mental, más paz, más poder interno para actuar donde realmente sí puedes influir. Eso es ser sabio. Imagínate que tu mente es como una casa. Cada vez que te enfocas en cosas fuera de tu control, estás dejando la puerta abierta para que entre el desorden, el ruido, la frustración. Pero cuando cierras esa puerta y te concentras solo en lo que está dentro de tu casa, dentro de ti, puedes limpiarla, ordenarla, decorarla con calma. Puedes vivir con propósito. Una forma de practicar esta lección es hacer una pausa cada vez que te sientas abrumado y preguntarte, ¿esto que me preocupa lo puedo controlar? Si la respuesta es no, lo sueltas. Si la respuesta es sí, actúas, pero sin apego al resultado, solo con compromiso al esfuerzo. Así vive un estoico. Así te vuelves irreconocible. Te cuento algo que puede parecer obvio, pero es profundo. Cuando tú dejas de reaccionar como todos, la gente empieza a verte diferente, porque el mundo está lleno de personas que se quejan, que se desesperan, que quieren controlar todo, pero tú no. Tú vas a ser distinto. Tú vas a soltar lo que no depende de ti y a enfocarte con fuerza en lo que sí. Y eso, aunque no parezca, cambia tu rostro, tu postura, tu mirada. Te da una calma que no se compra, una serenidad que no se finge. Y esa es la clase de transformación que no necesita gritar, porque se nota. Entonces, esta semana, cada vez que sientas que algo te descontrola, recuerda esta lección. Escríbela si hace falta. Hoy me enfoco en lo que sí depende de mí. Porque, como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no hay pensamientos más poderosos que aquellos que se centran en lo esencial, lo que sí puedes controlar. Cuarta lección. Aprende a decir no sin culpa. Aquí es donde empieza a notarse el verdadero cambio, porque muchas veces no es el mundo el que nos agota. Somos nosotros que no sabemos poner límites. Esta cuarta lección te va a doler un poco, pero si la aplicas todos los días durante una semana, vas a recuperar algo que muy pocas personas tienen en estos tiempos: el control sobre tu energía, tu tiempo y tu paz mental. Los estoicos sabían que no se puede vivir bien si se vive para complacer a todos, y Séneca lo expresó así: no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Y cómo lo perdemos? Diciendo sí a lo que no queremos, cargando responsabilidades que no nos pertenecen, aceptando planes, favores, conversaciones o compromisos solo para no quedar mal. Pero cada vez que haces eso, te estás traicionando a ti mismo. Le estás diciendo a los demás que tu bienestar vale menos que su aprobación. Aprender a decir no sin sentir culpa
es un acto de amor propio. Es entender que no estás aquí para agradar a todos, sino para vivir en coherencia contigo. Y ojo, no se trata de ser egoísta, se trata de tener claridad. Porque si todo en tu vida es negociable, si cualquier cosa te mueve, te cambia el plan o te desvía, entonces no estás viviendo con dirección, estás sobreviviendo al caos ajeno. Y aquí es donde entra el poder estoico, porque cuando aprendes a decir no con calma, con respeto, pero con firmeza, la gente empieza a respetarte más, porque perciben que no eres manipulable, que no te dejas arrastrar por la corriente, que tu tiempo es sagrado y que tu paz no está en venta. Eso te vuelve fuerte, y eso te vuelve distinto. Muchos tienen miedo de decir no porque piensan que perderán amigos, oportunidades, cariño, pero ¿de qué te sirve tener eso si viene a costa de tu bienestar? Lo que es genuino, lo que realmente suma, lo que vale la pena, no se va solo porque decidiste cuidar de ti. Lo que se va cuando pones límites es lo que debía irse hace rato. ¿Y cómo aplicas esto en tu semana? Cada día, haz un pequeño ejercicio. Antes de decir sí a algo, respira y pregúntate: ¿realmente quiero hacer esto? ¿Esto aporta a mi bienestar o lo compromete? ¿Estoy diciendo sí por convicción o por miedo? Y si la respuesta te incomoda, ahí tienes tu oportunidad. Di number E, hazlo con dignidad. No tienes que dar explicaciones eternas. A veces un no claro es más honesto que 1000 excusas. Lo importante es que empieces a tomar decisiones que te alineen con quien quieres ser, no con quien otros esperan que seas. Marco Aurelio también lo dijo de otra forma: haz cada cosa como si fuera la última de tu vida, con seriedad, libertad y dignidad. Y parte de esa dignidad es elegir tus batallas, tus síes, tus momentos. Porque cuando tú eliges tu paz sobre la aprobación externa, ya estás muy por delante de la mayoría. Y sí, eso te hace irreconocible. Así que recuerda, esta semana di no cuando debas decir no. Hazlo con respeto, pero también con fuerza, y observa cómo tu energía cambia, cómo tu mente se siente más liviana y cómo, sin hacer ruido, empiezas a recuperar algo muy poderoso: tu vida. Quinta lección: elimina la queja de tu vocabulario. Esta puede parecer una de las más difíciles, porque la queja está tan normalizada que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos afecta. Pero si de verdad quieres que tu transformación sea real, visible y profunda, tienes que entender una verdad incómoda. Mientras más te quejas, menos poder tienes. Porque quejarse es entregarle tu energía a lo que no puedes cambiar y quedarte ahí, dando vueltas, sin avanzar. Séneca lo dijo con fuerza: es propio de un alma débil irritarse por lo que no puede remediar. Y si te fijas, es cierto. Quejarse no resuelve nada, no mueve nada, no cambia nada, pero sí desgasta, y mucho, porque cada vez que te quejas, refuerzas mentalmente que eres víctima, que no tienes opciones, que todo está mal y tú estás atrapado. Y ese ciclo se vuelve adictivo. Hay personas que viven así por años, décadas incluso, repitiendo las mismas quejas todos los días, como si con eso fueran a encontrar una salida. Pero el estoico ve el mundo distinto. El estoico no niega la dificultad, pero tampoco se rinde ante ella. Observa, acepta lo que no puede cambiar y actúa sobre lo que sí está en sus manos. No se queda atascado en la emoción negativa, busca elevarse por encima de ella. Por eso, eliminar la queja no es un acto de ingenuidad, es un acto de fortaleza mental. Entonces, ¿cómo lo aplicas esta semana? Empieza por observarte. Detecta cada vez que vayas a quejarte, incluso por cosas pequeñas: el clima, el tráfico, el trabajo, tu cuerpo, la actitud de alguien. Y ahí, justo en ese momento, detente. Respira y cámbialo. En lugar de decir esto es una porquería, di estoy frente a una oportunidad para practicar paciencia. En lugar de decir nadie me entiende, di hoy me tocará ser más claro con lo que siento. En lugar de decir no soporto esto más, di ¿qué puedo hacer con esto? Cambiar el lenguaje cambia tu mente, y cuando cambias tu mente, cambias tu realidad.
No se trata de vivir en negación, se trata de dirigir tus pensamientos hacia soluciones, hacia calma, hacia acción, no hacia quejas vacías. Esto también cambia cómo te perciben los demás, porque la mayoría de la gente vive en modo queja. Todo les molesta, todo es un problema, pero tú vas a ser distinto. Vas a ser esa persona que, incluso cuando algo está mal, mantiene el temple, la mirada serena, la voz tranquila, y eso se nota, eso impacta, eso transforma. Marco Aurelio nos dejó otra joya sobre esto. Si te duele algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Cada queja que eliminas es una puerta que cierras al sufrimiento innecesario, y es también una señal silenciosa de que estás recuperando el control sobre ti mismo. Porque quien no se queja, actúa. Quien no se queja, respira. Quien no se queja, crece. Así que esta semana conviértete en un vigilante de tus palabras. Cada queja que ibas a lanzar, conviértela en un acto de conciencia. Y al final del día, verás que tu mente está más ligera, tu energía más firme y tu transformación más cerca. Porque sí, cuando dejas de quejarte, el mundo ya no te arrastra igual, y tú comienzas a ser irreconocible. Sexta lección. Haz silencio y escúchate. En un mundo donde todos gritan por atención, donde las notificaciones suenan como latidos ajenos que nos roban la paz, detenerte en silencio no solo es raro, es revolucionario. Y si estás buscando una transformación profunda, real, de esas que se notan sin necesidad de decir nada, entonces el silencio se convierte en tu mejor herramienta. Porque el silencio, bien usado, no es vacío. Es poder. Poder para escuchar lo que importa. Poder para volver a ti. Epicteto escribió: tenemos dos oídos y una sola boca, porque debemos escuchar más y hablar menos. Y no se refería solo a escuchar a los demás, también hablaba de escucharte a ti, porque hay un tipo de sabiduría que solo aparece cuando bajas el volumen del mundo exterior. ¿Cuántas veces actúas por impulso, te sientes ansioso, frustrado o perdido, y ni siquiera te das un momento para entender de dónde viene todo eso? ¿Cuántas veces llenas tu día con ruido, con distracciones, con conversaciones vacías, solo para no quedarte a solas contigo? El estoico sabe que el silencio no es soledad, es comunión con uno mismo, es espacio para aclarar la mente, para reorganizar pensamientos, para conectar con esa voz interior que muchas veces ahogamos bajo el ruido de la rutina. Y cuando haces silencio con intención, empiezas a ver con más claridad. Lo que antes parecía urgente, ahora se ve innecesario. Lo que antes dolía tanto, ahora se entiende mejor. Y lo que antes te dominaba, pierde fuerza. Esta lección es especialmente poderosa si la aplicas cada mañana o cada noche. Solo 10 minutos de completo silencio. Sin música, sin celular, sin hablar. Solo tú, tu respiración, tus pensamientos y nada más. Y si al principio sientes incomodidad, si tu mente corre de un lado a otro, no huyas. Quédate. Respira. Eso es parte del proceso. Esa incomodidad es señal de que estás tocando algo profundo. Con el paso de los días, notarás algo increíble. Ya no reaccionas igual. Ya no te desesperas por llenar cada espacio con palabras. Descubres que, muchas veces, no necesitas decir nada. Que el silencio también comunica. Comunica templanza, dominio, madurez. Y eso impacta a los que te rodean. Porque hoy en día, quien no necesita llamar la atención, brilla más que quien grita todo el tiempo. Marco Aurelio, en su sabiduría como emperador y filósofo, escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de hablar de lo que no sabes y comienzas a observar lo que ocurre dentro de ti. Así que esta semana, regálate esos momentos de silencio diario, no para aislarte, sino para conectarte, no para escapar, sino para escucharte. Hazlo antes de tomar decisiones, cuando estés enojado, cuando sientas ansiedad. Hazlo como un acto de poder, porque quien domina el silencio, domina su mente, y quien domina su mente, domina su vida. Y ahí, justo ahí,
empieza tu transformación, porque no necesitas hacer ruido para cambiar. Solo necesitas escucharte con honestidad y actuar con calma. Ese es el verdadero estoicismo, y esa es una de las razones por las que en cuestión de días puedes llegar a ser irreconocible. Séptima lección. Reemplaza expectativas por preparación. Esta lección marca un antes y un después, porque muchas veces lo que nos frustra, lo que nos roba la paz, no es lo que sucede, sino lo que esperábamos que sucediera. Vivimos atrapados en la trampa de las expectativas, que las personas actúen como nosotros queremos, que las cosas salgan como las planeamos, que el día transcurra sin sorpresas ni molestias. Pero la vida no responde a nuestras suposiciones, responde a nuestra preparación. Marco Aurelio lo dejó claro cuando escribió: «Hoy me encontraré con la envidia, la arrogancia, la ingratitud, la traición». Y no lo decía con amargura, sino con preparación, porque un estoico no espera que el mundo sea perfecto, se entrena para mantenerse firme cuando no lo es. Cuando tú reemplazas tus expectativas por preparación, no estás siendo pesimista, estás siendo fuerte. No es pensar que todo va a salir mal, es estar listo si eso pasa. No es desconfiar de todos, es saber que la decepción no te va a romper. Porque tú no vives reaccionando, vives entrenado. Cada vez que tienes una expectativa le das al mundo el poder de desilusionarte, pero cuando estás preparado, te haces dueño de tu serenidad. Por ejemplo, si esperas que alguien te felicite y no lo hace, te sientes mal. Pero si estabas preparado para hacer las cosas sin necesidad de aprobación, sigues firme. Si esperas que el día fluya sin problemas y aparece un obstáculo, te frustras. Pero si estabas mentalmente preparado para adaptarte, mantienes el control. ¿Ves la diferencia? Las expectativas te atan. La preparación te libera. Y aquí viene la parte práctica. Cada mañana, antes de empezar tu día, dedica 3 minutos a visualizar posibles escenarios que normalmente te sacarían de equilibrio. No para obsesionarte, sino para prepararte. Piensa, ¿qué pasa si alguien hoy me contradice? ¿Qué pasa si algo no sale como lo planeé? ¿Qué pasa si no recibo lo que esperaba? Y luego responde desde tu centro: estoy preparado. No necesito que todo sea perfecto. Mi paz no depende de lo externo. Esta pequeña práctica repetida todos los días te convierte en alguien difícil de sacudir. Alguien que no necesita que el mundo le dé permiso para estar bien. Y cuando alguien te ve reaccionar con calma ante lo inesperado, lo nota, porque en un mundo lleno de expectativas rotas, tú serás esa persona que camina preparada. Séneca lo dijo con sabiduría: el hombre que se ha preparado para la peor situación nunca se verá sorprendido por ella. Esa es la clave. El que espera que todo salga bien se desmorona al primer tropiezo. El que se prepara para lo incierto se vuelve imparable. Y si aplicas esto durante una semana, cada día que pase sentirás más fuerza interna, más estabilidad emocional, más libertad real. Porque ya no vivirás pendiente de lo que debe pasar, sino enfocado en lo que tú puedes hacer pase lo que pase. Y sí, eso también te hace irreconocible, porque los que viven sin expectativas, pero con preparación, son los que de verdad tienen el poder de transformar su mundo sin perder la paz. Octava lección: haz lo correcto aunque nadie te mire. Esta lección no solo transforma tu comportamiento, transforma tu carácter, porque lo verdaderamente poderoso no es actuar bien cuando te aplauden, cuando hay público o reconocimiento. Lo que de verdad forja tu alma es hacer lo correcto en soledad, cuando nadie ve, cuando nadie aplaude, cuando nadie te dice gracias. Ahí es donde se mide el tipo de persona que eres. Y si quieres ser irreconocible en una semana, tienes que empezar por ser fiel a tu conciencia, no a las apariencias. Epicteto lo dejó muy claro: no te adornes con actos de virtud, sino actúa con virtud aunque estés solo. Y eso en esta era de redes sociales, donde todo el mundo muestra lo mejor de sí, pero oculta lo esencial. Es una enseñanza que casi nadie está dispuesto a seguir, porque lo fácil es actuar bien cuando sabes que te están observando. Pero el estoico sabe que su juez más importante no es el público,
ni su familia, ni sus amigos. Es el mismo. Hacer lo correcto aunque nadie te mire no se trata solo de moralidad, se trata de integridad. Y la integridad no es más que la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando desarrollas esa coherencia interna, no necesitas validación externa. Te basta con saber que hiciste lo correcto, y eso te da una tranquilidad que no se compra. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que esa coherencia con el tiempo empieza a notarse. La gente no sabe por qué, pero te percibe distinto. Tu mirada es más firme, tu presencia más fuerte, tu palabra tiene más peso. Porque viene de alguien que no necesita cámaras para tener principios, de alguien que no negocia con su conciencia solo por encajar o por ganar algo. Esta lección la puedes aplicar con cosas pequeñas. Ves basura en la calle, la recoges, te equivocaste y nadie lo notó. Lo corriges, prometiste algo y nadie te lo recuerda. Lo cumples igual. Puedes hacer trampa y salir beneficiado sin que nadie lo note. No lo haces, porque tu compromiso es contigo, no con el aplauso. Eso también entrena tu carácter, porque en la soledad se forman los más grandes. Ahí es donde crece la templanza, la autodisciplina, la honestidad profunda. Y cuando desarrollas ese nivel de integridad, ya no necesitas decir que has cambiado. La gente lo nota sin que tú abras la boca. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es ser diferente a quienes te hicieron daño. Y parte de ser diferente es actuar con rectitud cuando otros actúan con conveniencia. Es elegir el camino difícil sabiendo que es el correcto. Es demostrarte que tu valor no depende de la atención, sino de la intención. Durante esta semana, proponte hacer al menos una cosa bien hecha cada día sin decirle a nadie, solo tú, como un pacto silencioso con tu alma. Y cada noche pregúntate: ¿hoy actué con integridad aunque nadie lo supiera? Te vas a sorprender con la paz que eso te da, porque cuando vives así, con esa firmeza silenciosa, con esa fidelidad a tu centro, dejas de vivir como todos, te elevas, te limpias, te fortaleces, y eso, aunque nadie lo vea al principio, tarde o temprano te vuelve irreconocible. Novena lección. Cuida tus palabras como si fueran acciones. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, y aunque muchos la pasan por alto, es una de las que más transforma tu imagen, tu energía y tu impacto en los demás. Porque lo que dices, lo que expresas con tu boca, no es solo un conjunto de sonidos, es una manifestación directa de lo que tienes dentro. Tus palabras no son inocentes, tienen peso, dirección, consecuencias, y un estoico lo sabe. Séneca decía: una palabra imprudente puede arruinar el ánimo de todo un día, y una palabra sabia puede iluminar toda una vida. Cuando tú decides cuidar tus palabras, no lo haces solo para ser educado o correcto. Lo haces porque entiendes que cada cosa que sale de tu boca construye o destruye, fortalece o debilita, atrae o aleja. Y no solo hacia afuera, también hacia ti. Porque lo que dices, en realidad, es lo que estás alimentando en tu mente. Si hablas con amargura, tu alma se amarga. Si hablas con gratitud, tu alma se eleva. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Y aún así, muchas veces usamos las palabras sin conciencia. Nos quejamos, criticamos, exageramos, maldecimos, mentimos, nos burlamos, como si nada. Pero cada palabra que lanzas al mundo es como una flecha que no puedes devolver. Puede herir, puede marcar, puede destruir. Y también puede sanar, inspirar, levantar. El estoico por eso habla poco, pero con profundidad, porque sabe que el silencio es sabio y que hablar debe ser un acto de intención, no de impulsividad. Y cuando lo que dices nace desde tu centro, no necesitas muchas palabras. Cada una tiene peso, sentido y dirección. ¿Cómo aplicas esto en tu transformación esta semana? Empieza por observar tu lenguaje. Cada día, hazte consciente de cómo hablas de ti, de los demás, de tu vida. ¿Te hablas con respeto o con desprecio?
Criticas más de lo que agradeces. ¿Eres rápido para juzgar, para gritar, para imponer? Si es así, ahí tienes tu terreno de trabajo. Haz una pausa antes de hablar. Pregúntate, ¿esto que voy a decir construye o destruye? ¿Es necesario o es solo ruido? ¿Es por impulso o por sabiduría? Y si no vale la pena decirlo, guarda silencio. No como censura, sino como poder. Porque dominar tu lengua es dominar tu mente. Y cuando alguien te escucha hablar con calma, con precisión, con intención, lo nota. Porque hoy en día todo el mundo habla de más, pero tú no. Tú vas a hablar con sabiduría. Marco Aurelio también lo dijo sin adornos. No digas más de lo necesario, y lo necesario dilo con verdad. Durante esta semana, elige cada palabra como si fuera una decisión, porque en cierto modo lo es. Habla menos, escucha más, y cuando hables, que tu voz refleje tu evolución. Porque cuando hablas distinto, piensas distinto, y cuando piensas distinto, actúas distinto, y cuando actúas distinto, bueno, ahí es cuando empiezas a volverte irreconocible. 10ª lección. Enfrenta tus emociones sin esconderte. Esta lección es un antes y un después en la transformación personal. Porque uno de los mayores errores que cometemos es creer que ser fuertes significa ignorar lo que sentimos, esconderlo o hacer como si no estuviera ahí. Pero eso no es fortaleza, es represión. Y lo que se reprime, tarde o temprano, se desborda. Lo que el estoicismo enseña no es a reprimir, sino a comprender, a enfrentar las emociones con presencia, con dignidad, con entereza. Y eso, amigo mío, es valentía real. Epicteto lo explicó así: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y aquí hay una clave tremenda. La emoción no es el problema es lo que tú haces con ella. Sentir enojo, tristeza, miedo, ansiedad, todo eso es humano. El problema es cuando te identificas con la emoción, cuando la conviertes en tu identidad, cuando dejas que te controle, que te hable al oído, que te dirija como un títere. El estoico ve la emoción, la siente, la observa y después decide cómo responder. Eso no se logra de un día para otro, pero sí se entrena. Y si durante esta semana te decides a enfrentar tus emociones sin huir, sin juzgarte, sin esconderte, empezarás a sentir algo poderoso: claridad. Cuando te permites sentir con conciencia, sin negarte nada, pero también sin dejar que te arrastre, te vuelves invencible por dentro, porque ya no dependes del exterior para sentirte bien, ni te destruyes por dentro cuando algo te incomoda. Aprendes a decir: estoy enojado, pero elijo no reaccionar con ira. Siento tristeza, pero no dejo que me paralice. Tengo miedo, pero no dejo que me detenga. Y eso, aunque parezca pequeño, te cambia por dentro, porque ya no eres esclavo de lo que sientes, sino maestro de cómo lo enfrentas. Y cuando alguien ve eso en ti, esa calma interna en medio del caos, no necesita que digas nada. Sabe que algo en ti ha cambiado. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu día a día? Dedica 5 o 10 minutos diarios para escribir o pensar: ¿qué sentí hoy con más fuerza? ¿Por qué lo sentí? ¿Cómo reaccioné? ¿Pude haber respondido distinto? Este simple ejercicio te entrena para no dejarte llevar por las olas emocionales. Te entrena para mantenerte firme, para conocerte, para elegir conscientemente. Marco Aurelio también dejó un recordatorio brillante. El alma se fortalece cuando resiste los embates de la pasión sin quejarse. No se trata de apagar lo que sientes, sino de escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Porque cuando aprendes a vivir con tus emociones en equilibrio, sin extremos, sin máscaras, empiezas a moverte por la vida con una elegancia interior que muy pocos poseen. Y sí, eso también te vuelve irreconocible, porque el mundo está lleno de personas que reaccionan sin pensar, pero tú no. Tú vas a sentir, pensar y después actuar, con firmeza, con madurez, con estoicismo. 11ª lección. Vive el presente como si fuera lo único que tienes.
Esta lección no es solo una idea bonita para poner en una frase motivacional, es una práctica que, si la vives en serio, puede cambiar cada segundo de tu día. Porque la verdad es que casi todos los males que cargamos vienen de no estar aquí, en este momento. Nos quedamos atrapados en el pasado, repitiendo errores, reviviendo heridas, o nos perdemos en el futuro, anticipando problemas, buscando garantías. Pero la vida, la verdadera vida, sucede ahora. Y si no aprendes a estar presente, simplemente te la pierdes. Marco Aurelio lo escribió con claridad cristalina. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La urgencia está en ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Y no hablaba solo de ser bueno con los demás, también se refería a ser bueno contigo, con tu tiempo, con tu atención, con tu energía. El presente es el único lugar donde puedes actuar. El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado. El presente es tu campo de poder, y vivirlo con intención es una forma de honrar tu vida. Pero ¿por qué cuesta tanto estar en el presente? Porque la mente moderna está programada para distraerse. Nos llenamos de notificaciones, tareas, pendientes, ruido externo. Vivimos con el cuerpo en un lugar y la mente en otro. Y eso nos rompe, nos divide, nos debilita. El estoico, en cambio, entrena su mente para volver a la hora, porque sabe que cada vez que te anclas al presente, te liberas, no de los problemas, pero sí de su peso innecesario, no de las emociones, pero sí de su dominio. Estar presente no es estar relajado todo el tiempo, es estar despierto, enfocado, sereno. ¿Cómo se practica esto durante la semana? Empieza con algo sencillo. Cada vez que hagas algo, haz solo eso. Si comes, come. Si caminas, camina. Si hablas con alguien, escucha de verdad. No mezcles 1000 cosas. No revises el celular mientras piensas en lo que viene después. Vuelve a este instante, y si te das cuenta de que tu mente se fue, no te juzgues. Solo tráela de vuelta, una y otra vez. Ese es el entrenamiento. También puedes tener anclas al presente, respirar conscientemente, observar lo que tienes frente a ti, tocar algo con atención, repetir una frase que te devuelva a la hora como «Estoy aquí. Esto es lo único real. Mi poder está en este momento». Y algo maravilloso sucede cuando vives así. Empiezas a notar detalles que antes pasaban de largo, a saborear momentos pequeños, a sentirte más conectado con lo que haces. Tu ansiedad baja, tu concentración sube. Tu vida, sin cambiar por fuera, se transforma por dentro. Epicteto lo resumió en una línea poderosa. No te preocupes por las cosas que no han sucedido aún. Ocúpate bien del momento presente, porque eso es todo lo que tienes. Y cuando empiezas a tratar el ahora como un regalo sagrado, tus decisiones cambian, tu energía cambia, y tu rostro incluso cambia. Porque ya no vives en piloto automático, vives con intención. Y en un mundo que vive dormido en el pasado o en el futuro, alguien que habita el presente con firmeza se vuelve diferente, magnético, fuerte, irreconocible. 12ª lección. Actúa con propósito, no por impulso. Y aquí llegamos a una de las lecciones más determinantes para cerrar este proceso de transformación, porque puedes leer libros, escuchar frases poderosas, inspirarte con discursos estoicos, pero si no aprendes a actuar con propósito, tus días se llenarán de movimientos sin dirección, de decisiones reactivas, de acciones que no construyen, de desgaste sin sentido. Marco Aurelio escribió algo que debería ser una brújula diaria. Cada acción que tomes debe tener un propósito, como el arquero que no dispara al azar, sino a un blanco claro. ¿Te has detenido a pensar cuántas cosas haces al día por impulso? Reaccionas a un mensaje sin pensar, comes sin hambre, compras sin necesidad, hablas sin intención, aceptas compromisos sin querer, entras a redes sociales solo porque sí. Y así, entre pequeños impulsos, se te va la vida, se te va la energía, se te va la paz. Pero el estoico actúa distinto. El estoico no vive empujado por sus emociones o por las circunstancias, sino guiado por un centro interno.
Antes de actuar se pregunta, ¿esto que voy a hacer me acerca a quien quiero ser? ¿Tiene sentido o es solo una descarga emocional? ¿Es mi reacción o es mi decisión? Actuar con propósito no significa planear todo milimétricamente. Significa tener claridad, saber quién eres, qué valores te guían, qué buscas cultivar, y desde ahí tomar decisiones, incluso en lo cotidiano, porque no es lo que haces lo que te transforma, es desde dónde lo haces. Puedes lavar los platos con fastidio o hacerlo como un acto de orden interior. Puedes responder un mensaje desde la rabia o con firmeza y calma. Puedes salir a caminar para escapar de ti o para reconectar contigo. La acción es la misma, pero la intención lo cambia todo. Durante esta semana, haz el ejercicio de ponerle conciencia a cada cosa. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto construye o solo me descarga? Antes de decidir algo, di en tu mente, lo hago por elección, no por impulso. Eso te obliga a detenerte medio segundo. Y ese medio segundo es donde se encuentra tu libertad. Porque la diferencia entre una vida vivida con propósito y una vida vivida por reacción está justo ahí, en ese espacio mínimo entre el estímulo y la respuesta. Séneca también lo dijo, el sabio no es quien nunca se enoja, sino quien no se deja arrastrar por la ira. Y eso se logra con práctica, con atención, con repetición. No te pido perfección, te pido intención, que empieces a actuar desde tu centro, desde tus valores, desde tu propósito. Porque cuando lo haces, tu energía cambia. Ya no estás a merced del mundo. Tomas el control, no solo del día, de tu vida. Y cuando alguien te ve así, firme, claro, sereno, se da cuenta de que algo cambió. Porque la mayoría vive apagando fuegos emocionales, mientras tú caminas con dirección. La mayoría corre detrás de estímulos, mientras tú eliges tu camino. Y eso, sin que digas una sola palabra, te hace diferente. Te hace fuerte, te hace irreconocible.